entendernos un poco más a nosotros. Stanislao, mucho gusto. Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo Sí, tranquilo? sí, todo bien, gracias, sí, gracias. Ahora sí, decís, porque... Pasé unas semanas así, tuve el COVID, me tuvieron que operar de apendicitis, entonces en esas semanas, bueno, un poco de miedo, Claro. pero por suerte salí muy bien, estoy perfecto. Mirá, ¿y tuviste un COVID más o menos Tuve un manejable COVID o...? muy leve, muy Bien, leve. bien. Estaba vacunado hacía 5 días, Ajá, entonces no sé si fue eso o fue la lotería que me tocó buena, claro. pero bueno, sí, ya la pasé. Viste que tiene un componente de azar, es cierto lo de la Sí, lotería. total, Sí, total. sí, sí, total. Bueno, mira, iba a empezar por otro lado, pero como me decís esto, hay algo que surge de los que atravesamos, yo también me cuento la experiencia del COVID, Sí, que aparece la idea de vulnerabilidad de otro modo. Por lo menos eso experimenté yo, de lo vulnerable que somos. sí. De otra manera, no sé cómo lo viviste y qué reflexión te surge de eso. Lo viví como casi todos los seres humanos, con miedo Ujú. a, ¿viste? ¿Qué día voy? Día 3, día 4, bueno, ¿cuándo es el día que se va para arriba, para abajo? ¿Cuánto respiro, cuánto no? ¿Me subió la fiebre, no me subió? Aparte, obviamente, como casi todos, solo, porque bueno, estoy separado, entonces mis hijos quedaron con mi exmujer, Sí. sí, lo viví con miedo, un poco de angustia, cuando pasaban los días y no terminaba nunca de sentirme mal, me ponía cada vez más contento. Pero Claro. en el medio de eso me agarró una apendicitis, así que tuve que ser operado de urgencia con COVID al quirófano, que no es lo Ah, mismo que ir al no. quirófano sin COVID. Claro. Y ahí viví un poco lo que todos experimentan, que es esa sensación de soledad, ¿no? En el hospital estuve 3 días y no te entra a ver a nadie, no puedes ver a nadie, la enfermera no le ves la cara, al cirujano le conocí la cara 15 días más tarde cuando me fue a sacar los puntos. Es una sensación realmente, como decís vos, de qué frágiles que somos, ¿no? Qué frágiles que Claro, somos. claro, tal cual. Mira, Sí, justo hoy leí una entrevista que hiciste en marzo, la tengo acá delante de mí, en marzo del 2020, sí, marzo del 2020, era el comienzo de la pandemia, sí, pero todavía no se hablaba de eso y se nota que en la entrevista va por otro lado y la periodista que te entrevista no te pregunta por la pandemia porque no existía, digo, sí, sí, estaba, sí. Es una digo, entrevista que me hicieron antes de marzo, pero salió en marzo. ¿Estás hablando de Clarín? sí, exacto, sí, 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 la sí, revista sí, Clarín, sí, porque estaba por salir mi libro. sí. Justo mi libro salía el 1 de abril y bueno, con la pandemia atrasamos todo, sí, no salió después. Claro, Me acuerdo. y vos hablabas ahí, hablas mucho porque tu libro habla sobre el manejo de las emociones, ¿no? Sí, entre otras cosas, Eh, sí. claro, primero, digo, te quiero preguntar cómo manejamos nuestras emociones, cómo gestionar nuestras emociones, pero con una pandemia todo eso supongo que se ha modificado, ¿o no? A ver, lo que yo siento que sucedió, por lo menos en mi trabajo y en mi día a día habitual, Ujú. eh, es que mucha gente se dio cuenta que siente cosas, ¿no? Mucha gente se dio cuenta el rol protagónico que tienen las emociones a la hora de tomar decisiones, no solamente en el bienestar de las personas. Así Ujú. que para mí fue, como decías un poquito antes de presentarme, para mí fue una gran oportunidad de trabajo la pandemia. Ujú. En vez de viajar por toda Latinoamérica, cosa que me encanta hacer, lo Ujú. hacía desde mi casa. Entonces pude estar en más lugares del mundo porque tenía el Zoom. Claro. Me aburría un poco más, pero bueno, tuve la posibilidad de llegar a más personas. Y Ujú. después pasó algo editorial muy interesante, que era mi libro justo entraba como para la pandemia, un libro de emociones. En medio de la pandemia va bien. Sin embargo, una decisión que tuvimos con la editorial, no quisimos especular con eso y esperamos. Bueno, finalmente en diciembre, por mucha presión, el libro salió. Pero también Ujú. podría haber salido, no sé, en mayo, en junio, en julio, que venía como anillo al dedo, comercialmente estoy hablando, ¿no? Claro, claro, Pero tal sí, cual. eso, lo que decís vos, mucha gente se dio cuenta de que está angustiada, de que tiene miedo, de que se distrae, de que quiere evitar cosas, de que queda paralizada. Y ahí eso me abrió la posibilidad muchísimo bueno, desde mi mirada, ¿no? Como divulgador, no, eso no está mal, ¿no? Tener miedo no está mal, estar triste no Ujú. está mal, no Ujú. hay una emoción que sea negativa.
¿no? Que esté mal tener o sentir. Sí, hay emociones que nos perturban a la hora de tomar decisiones, que nos generan malestar, pero bueno, ahí podemos charlar lo que quieras. Se abre todo un abanico de charlas. Pero y la pregunta es amplia, por supuesto, pero digo, ¿cómo dominar las emociones? ¿Cómo gestionarlas? ¿Cómo interpretarlas? ¿Cómo medirlas? Es muy amplia. A ver, es muy amplia. Para tiempos de radio, primero, desde la biología, que soy biólogo, no creemos mucho en la palabra dominio o control, sino más bien manejo, gestión o gobierno, ¿no? Cómo manejar mis emociones. Cuando las querés dominar, en general terminan dominándote ellas a vos. Acá es un poco más cómo manejarlas y gestionar lo que estoy sintiendo. Me está ladrando un cachorrito que tengo. Lo primero es lo que te decía recién. Cuando se trata de emociones no debería existir el debería, ¿no? Debería estar contento, debería estar feliz, para nosotros los biólogos las emociones son como un dato, como una información que te está dando el cuerpo de que algo te está pasando. Sí. Ahora, a la hora de manejar eso y gestionar, si bien las situaciones que vivimos en la vida claramente nos pueden empujar a sentir cosas, la cuarentena, la pandemia, un divorcio, la comida fría, el tráfico, o sea, todas las situaciones nos generan emociones. El libro se basa mucho en el hecho de que cómo pensamos la situación, cómo interpretamos la situación, intensifica la emoción o disminuye la emoción. Si yo pienso en la pandemia y digo, mañana me voy a morir, mañana me voy a contagiar, voy a morir, claramente, en vez de tener miedo, voy a estar con pánico. Sí. Entonces, un poco el camino del libro es, a ver, ¿cómo interpretás cada situación de tu vida? ¿En qué estás pensando? Porque eso que pensás no es inocuo. Eso que pensás va a aumentar la emoción o la va a disminuir. Y si vos estás con una emoción muy, muy alta, empezás a tomar malas decisiones, entrás en modo supervivencia, en modo impulsivo, reactivo. ¿Se entiende? Entonces hay como una paradoja. Es entender cómo pienso para ver cómo me siento, ¿no? Claro. Sí, te sigo. Se me ocurre preguntarte que a veces no solo es lo que pensamos, sino también los contextos hostiles en el que nos toca movernos, ¿no? Digo, muchas veces, no sé, la calle no ayuda, el laburo no ayuda, la Argentina no ayuda, y entonces eso va tallando una sensación, ¿no? Digo, a ver, el tema es que si le echamos la culpa a todo lo de afuera, vamos a ser siempre víctimas y la vamos a pasar todo el tiempo mal y nuestra vida va a ser miserable. Claro. Y ya está, listo, se terminó. ¿Cuánta gente muere teniendo razón pero siendo infeliz, ¿no? Sí. O sea, entonces, sí, obviamente que el contexto tiene un impacto enorme en lo que sentimos, y si vivimos en una sociedad donde estamos amenazados, lo que prima es el miedo, lo que prima es el enojo, las emociones son contagiantes. O sea, si tu viejo está todo el día enojado, o tu jefe está todo el día enojado, o el presidente está todo el día enojado, o tu pareja está todo el día enojado, y vos vivís eso y te entras en un modo más de supervivencia. Claro. ¿No? A diferencia de si estás con alegría, con sorpresa, con confianza, las emociones generan cambios literales en el cuerpo. Fabricamos distintas hormonas, depende de lo que sentimos y en el medio donde estamos. Claro. Pero por eso, como estamos en un contexto difícil, y el país que decís es difícil y todo lo que vos decís es verdad, la pregunta es, bueno, yo al país no lo puedo cambiar. Al presidente no lo puedo cambiar, a mi jefe no lo puedo cambiar, a mi pareja no lo puedo cambiar. A la Argentina yo solito no lo puedo cambiar. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Soy víctima para siempre? ¿O trato de cambiar algo interno mío para estar un poco mejor? Y el libro va por ahí. ¿Qué es lo que puedo hacer adentro mío? ¿Y cómo laburas sobre eso? Me encanta lo que me estás diciendo. Y lo que laburamos justamente es un poco lo que te introducía hace un ratito, que es empezar a aprender a pensar cómo pienso las situaciones. Te doy ejemplos fáciles. Sí, dale. Estás en el tráfico, ¿no? En la Panamericana, para los que viven en Buenos Aires o en el país AMBA, ¿no? Sí. Hay tráfico, está todo trabado y un choque, ¿no? Y de repente te encontrás estresado, o ansioso o enojado, por el tráfico. Sí. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pone tan ansioso esto? ¿Por qué me estresa tanto?
Porque yo sé que este estrés es malo para mí, es malo para la gente cuando llega al lugar donde voy a estar. A la noche llego a mi casa y se lo transmito a los chicos. ¿Se entiende? Entonces, a ver, ¿cómo estoy pensando el tráfico? ¿En qué estoy pensando cuando estoy parado ahí en el medio de la autopista? Que no voy a llegar, que me van a retar, que me van a echar, que siempre lo mismo, que este país... O sea, todas esas cosas que estoy pensando generan que esa ansiedad, por ejemplo, por llegar tarde a una reunión, se transforma en una ansiedad intolerable. Entonces, si yo en vez de pensar todas esas cosas, empiezo a pensar, bueno, qué buena oportunidad para poner música, qué oportunidad que tengo para, no sé, mirar la provincia o mirar... O sea, es entender cómo pienso, darme cuenta que esos pensamientos me generan emociones y que esas emociones no son buenas para mí o no son lindas para mí, cambiar la forma de pensar. Por ahí va la estrategia. Es la estrategia que usan los deportistas de élite. Si Nadal, antes de sacar, piensa, uy, ¿y si la tiro afuera? Uy, qué mal que vengo jugando. Uy, qué bien que viene jugando el otro. Si piensa en todo eso, claramente va a sentir cierta inseguridad o desconfianza o desmotivación y eso lo va a hacer jugar mal. Sí. Acá es lo mismo, ¿no? Es pensar cómo pienso y ver si puedo cambiar eso para sentirme mejor. Está bueno. Ahí lo que decías de Nadal, también me abre una pregunta sobre acerca de también la presión que tenemos, ¿no? Que eso, digo, la presión por los resultados, la presión por la adaptabilidad, la presión por el... Viste que está hay un filósofo que hace poco estaba repasando un libro y me lo recordaban también. Está muy de moda, Byung-Chul Han, un filósofo... Sí, el coreano. El coreano, que está muy de moda y que habla de rendir, de que lo que exige la sociedad es rendimiento. Sí. Y yo me imagino, viste, al que, digo, el promedio de salario en la Argentina es 50.000 pesos. Entonces, digo, me imagino al que está en ese promedio, viste, que la tiene toda cuesta arriba y digo, claro, ¿cómo no va a sentir desgano el que, digo, ya pensando en lo emocional, ¿cómo no va a sentir desgano el que está ahí? ¿Y cómo decirle a esa persona, digo, mira, macho, para tranqui, que hay también una forma positiva de aún en esa adversidad ver el mundo, ¿no? Y me cuesta pensar. Y, bueno, a ver, yo soy biólogo, no soy ni terapeuta, ni filósofo, pero te puedo decir que hay países mucho más pobres que Argentina que la gente es mucho más feliz. O sea, no hay una relación directa entre la felicidad y el dinero. Es verdad, nosotros nos enseñan que la felicidad es a través de las cosas, de tener el auto, obviamente si la gente no tiene para comer, para abrigarse, para dormir bien, no podemos discutirlo. Minutos, Stanislao Bardach está del otro lado de la línea. Gracias, Stanislao, por aguantarnos en este momento, que es el momento que tenemos que dar la información y que justo sucede esto que te decía anteriormente, ¿no? El contexto, las noticias son difíciles, siempre son adversas en general en la Argentina. No estamos acostumbrados a que haya buenas noticias. Y me quedé... En realidad, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Las noticias que venden son las malas noticias. Bueno, es un buen punto. O sea, hay un montón de buenas noticias. Lo que pasa es que a nadie les interesa consumirlas. No, te voy a decir algo. Escuchamos. Te voy a decir algo. Yo soy un buscador en general de buenas historias y de buenos temas que no tengan que ver con la coyuntura. Porque la coyuntura es dura y es difícil en general. En general sucede, ¿viste? Pero es cierto lo que decís, que también la mala noticia siempre es más rendidora que la buena noticia en términos de audiencia. Y también está la infobesidad, ¿no? Que es demasiada noticia de mucho, todo. Claro. Te vuelves loco, sí, es una enfermedad. ¿Y qué haces para mantenerte al margen o para que no te contamine la infodemia o la infobesidad? ¿Qué haces vos en tu vida? Trato de no leer los periódicos, de no ver la tele, escucho muy poco la radio, si escucho música. Sí. Igual me entero, ¿no? Porque te encontrás con gente o haces un Zoom. Lo importante me entero siempre, pero hace ya un tiempo que decidí no leer tanto los diarios o esas cosas. Cuando hay algo que me interesa, lo busco, pero es eso, sí, es consumir menos noticias. Me gusta mucho una parte de tu historia, digamos, de tu camino, que es un camino súper interesante, pero un punto de origen, que es esta historia de Harvard, donde
vos estabas haciendo una carrera muy destacada, al parecer, como científico, y descubrís que hay justamente un hecho de... Vos corregime si me equivoco, pero Sí, lo sí, leí. sí. Venís Hay bien, venís bien. un hecho de corrupción en el equipo en el que estás trabajando, Sí. y como que hay como una especie de desencanto, ¿no es cierto? Ahí, y decís, bueno, no, esto no va, yo no estoy bien acá, y encima está esta gota que rebalsa el vaso, y agarrás tus bolsos y te volvés a la Argentina. Y me gusta la idea de cómo opera, no sé si es así, pero hay una desilusión que es como una especie de plataforma que te dispara para otro lado. Sí, sí, es el famoso no hay mal que por bien no venga. ¿No? Mirá, gran Sí, síntesis. sí, tal cual, ¿no? Ahí, esa crisis que vos describís, que es exactamente como la describís vos, Ujú. en ese momento yo no me doy cuenta de manera consciente que se genera una crisis, no es que pienso, uy, no será sino que es mi cuerpo el que explota. Me empiezo a enfermar de Ah, mil ¿sí? cosas. Ah, mirá. Claro, claro. Y cada vez que iba al médico, encima en Boston es una ciudad médica, nunca tenía nada. Digo, ¿cómo no tengo nada? Si me duele acá, vomito acá, no puedo ir al baño, no puedo hacer esto, no me puedo mover. Y no tenés nada. Bueno, finalmente recurro en Casa Herrero Cuchillo de Palo, recurro a una terapeuta argentina que vivía en Boston, y me dice, lo que vos tenés es una angustia y una frustración, y todas emociones. Justamente en mi libro último, siempre digo, soy mi primer conejillo de Indias. Yo soy malísimo con mis propias emociones. Soy malísimo, no soy ejemplo. Lo escribí para ver si podía aprender un poco yo y estar mejor. Pero bueno, mi cuerpo habla, en terapia me doy cuenta y digo, bueno, esto es una oportunidad para no hacer más lo que nunca quise hacer, que era ser científico, era más un mandato familiar que una elección personal consciente. No me Pero a veces, arrepiento, claro, pero claro. no me sentía cómodo ahí. Claro, porque vos sos de una familia de profesionales y muy alentado por tus Psicoanalistas, psicoanalistas. Claro, y sí. muy alentado por tus padres a hacer una carrera científica, ¿no? Eso más o menos Sí, es sí, así. sí, muy alentado por mis padres y yo, en vez de retomarme, agachando la cabeza y diciendo que sí. Digamos, no es que mis padres eran malos, para nada, simplemente, viste, el deseo del padre Sí. y ahí el hijo que cumple con ese deseo. Lo llevé tan al extremo que llegué hasta Harvard y bueno, ahí me di cuenta, después de 17 años de estudiar, que Sí. no quería estar ahí, que no quería estar, no digo, es espectacular la carrera científica y es súper noble, pero yo no me sentía bien. O sea, tenía todo, pero era muy, muy infeliz en lo que hacía. El otro día, mira, te hago un paralelo con Hernán Casiari, que el otro día Sí, tuvimos una charla similar a esta hora, y él me contaba que vivía en Barcelona, que es una ciudad muy bella, pero dice, sí, yo caminaba por Barcelona y la afeaba, porque yo no quería estar ahí. Yo me sí, quería volver tal a la cual. Argentina y estaba mal. Y estuve Sí, 15 años ahí. Digo, 15 años él, 17 años vos, digo, y nos pasa a todos. A veces sí. tardamos mucho tiempo en darnos cuenta cuál es Sí, y nuestro la rumbo. mayoría de las personas creo que terminan su vida sin cuenta. Claro. Es que no, son cosas que no aprendemos. Aprendemos tanto del otro y del afuera y no hay un curso sobre el uno y el adentro, en el colegio digo, ¿no? Esto que Sí. te decía hace un rato de pensar cómo pensamos, conocerse uno mismo, el propósito, hacia dónde quiero ir, dónde estoy hoy, cómo me siento, cómo las Ujú, elegí, todo el bienestar de las personas y nunca lo aprendemos. ujú. Sí, sí, sí. Y también a veces siento que también existe esta idea de que uno busca, más que nada, que recién nos quedamos con eso cuando fuimos a las noticias, uno parece como formateado para buscar una cierta prosperidad material. ¿No? Sí, Pero como que de movidas uno viene formateado para eso, o lo formatean a uno para eso, para una especie de éxito material. Entonces, sí. sin pensar demasiado, vamos por un camino ahí buscando la realización material, sin pensar en la realización justamente interior y no sé si la verdadera felicidad o lo que fuera. Sí, sí, no venimos formateados, nos formatean desde chiquito, pero Ujú. bueno, es un error porque preguntarle a cualquier multimillonario si es feliz y vas a ver que la mayoría no, tiene un montón de problemas diferentes a los tuyos y a los míos, pero se sigue haciendo problemas, se estresa, está ansioso, o sea, le pasan las mismas cosas, le pasan las mismas emociones feas con otro tipo de problemas. Y aparte hay Claro. estudios, ¿no? En Estados Unidos se estudian
a la gente de clase media que gana la lotería y de repente tiene 20, 30, 40 millones de dólares y la siguen durante toda la vida para ver si es más feliz. Y la verdad que no son más felices. De nuevo, todo esto sirve para hablar cuando la gente tiene lo mínimo indispensable para vivir, ¿no? Si no puedes comer, todo lo que digo no tiene sentido. Claro, exacto. Pero bueno, sí, nos enseñan a eso. Con cambiar el auto vas a ser más feliz, cambiar de mujer vas a ser más feliz, cambiar de casa vas a ser más feliz y sos más feliz. 10 minutos, 15 minutos, después te volvés a quejar de las mismas cosas o de otras cosas, pero te volvés a quejar. No hay duda de eso, ¿eh? Y entonces, ¿cuál sería, digamos, el camino para poder entenderse a uno mismo y poder reconocer cuáles son aquellas, no sé, aquellas cuestiones que nos pueden llevar a un lugar más de plenitud? Mirá, ¿dónde te si yo supiese eso, sería multimillonario. Justo antes de la pandemia fui a hacer un retiro de 12 días a un desierto en Estados Unidos y le pregunté al maestro, era un budista. Sí. Le dije, maestro, dígame, usted seguro que sabe cuál es la fórmula para ser feliz. Sí. Y me dijo, claro que lo sé. ¿Y me la puede compartir? Sí, cómo no. Para ser feliz, lo único que hay que hacer es no discutir nunca con idiotas. Y yo le dije, no le creo, tenés razón, me dijo. ¿Lo entendiste? Sí, pero me genera como... Sí. No lo sé. A ver, la felicidad es horrible lo que voy a decir porque todo el mundo lo dice, pero sí, es más el día a día, el minuto, el camino, el proceso. Sí. Pero claro, cuando vos te recompensan y te reconocen, como decías hace un rato vos, sí, solamente por el resultado, solamente por ser útil, solamente por ser funcional, el día que no lo lográs y nadie te reconoce, te desmotivás muchísimo. Yo trabajo mucho con tenistas profesionales. Sí. La mayoría de los tenistas con los que trabajo casi siempre pierden en primera ronda. Casi todos los torneos, ¿no? Primera, segunda. Imagínate el laburo que hay que hacer para mantenerlos motivados para que vuelvan a entrenar el otro día y vuelvan a viajar a jugar de nuevo. Entonces, lo que está súper estudiado es reconocer el progreso de la gente, reconocer el esfuerzo de la gente y no tanto el resultado. O sea, está bien, perdiste, pero ¿viste cómo estás sacando? Perdiste, pero ¿viste el laburo que hiciste la semana con la comida? ¿Y viste los abdominales que tenés ahora que hace un menos los tenías? ¿Y viste cómo llegaste a esa pelota que antes no llegabas? O sea, cuando uno empieza a reconocer en los niños y en los adultos no solo el resultado, sino el laburo que uno hace para llegar ahí, sobre todo el progreso, la comparación con el mes pasado, con el año pasado, la gente sigue motivada y piensa, bueno, en algún momento probablemente lo logre. Ahora, si no progreso y no me esfuerzo, no lo voy a lograr nunca. Claro, es eso que decías en esa nota sobre el optimismo, el pesimismo, no son los escenarios ideales, sino mejor es el del esfuerzo, el de decir, bueno, hoy estoy acá, mañana estoy acá, siempre es el esfuerzo, digamos. Hay detractores del esfuerzo y hay aliados. Yo soy un aliado absoluto del esfuerzo, aparte porque mi experiencia de vida, la de mi viejo, la de mis abuelos, es a través del esfuerzo. Claro. Pero claro, ser optimista todo el tiempo no es suficiente, porque si vos pensás todo el tiempo que te va a ir bien, sos súper positivo con la vida, pero te quedás en la cama todo el día, no te va a ir bien. Después tenés que salir a esforzarte. Ahora, si pensás que te va a ir mal, eso sí es suficiente para que te vaya mal. Claro. Esa es la gran diferencia. Pensar que te va a ir mal, te va a ir mal. Siempre. Vas a estar todo el tiempo negativo, todo el tiempo bajón. Ahora, pensar que te va a ir bien es necesario, pero no es suficiente. Después tenés que educarte, formarte, trabajar, estudiar, practicar, entrenar, equivocarte, volverte a levantar. Y sí, el tema es que vos logres reconocerte a vos mismo. Muy bien, me estoy esforzando, muy bien, no progresé, muy bien. Pero no estamos acostumbrados a reconocernos ahí. Nos reconocemos solamente cuando ganamos. Claro. Y también nadie que nos ayude tampoco, la verdad que... Es que nos enseñan estas cosas, tampoco quiero parecer un gurú, ¿no? Pero, de nuevo, lo hago con mis hijos y las diferencias son increíbles. O sea, siempre con los niños es donde uno empieza a darse cuenta que en 2-3 semanas el chico cambia un montón. ¿No? ¿Cuántos padres solamente lo felicitan porque hicieron un gol o porque sacaron buena nota? Pero bueno, si corre más que antes no lo felicita, si defendió mejor no lo felicita, o si pegó en el palo no lo felicita, solamente si hace el gol. Y bueno, ese es un chico que
va a tener una creencia que para ser querido lo único que tiene que hacer es ganar, ¿no? O hacer todo bien. Claro, tal cual. Interesante. El libro que habla de todo esto, porque me confundo los libros, Yo Stanislao. también. Yo también. Son como 4 ya, ¿no? Es como una saga de... Agilmente, Sí. me acuerdo que era tremendo, un bestseller bestial. ¿Cuánto vendió Agilmente? Y no sé si 500.000. Claro, La verdad que no lo sé. Lo que pasa es que Agilmente, que tiene 9 años ya, sí. fue bestial porque se vendió en Rusia, No, se fue vendió en Corea, se vendió en Dubái, en Inglaterra, o sea, es algo rarísimo para Sí. un argentino que no existe, que soy yo. Después otros libros sí, por suerte les fue bien, pero no, Agilmente fue como algo que rompió con todo. Claro, claro. Yo creo que todo lo que estoy diciendo es en el último, sí, Claro, estoy seguro, es en el último, pero es en sí. el limbo, se llama. En el limbo, exacto. Te dice, Sí. en cambio, en el limbo. Espectacular, es para hablar largo y tendido y para seguir así como abriendo puertas y ventanas. Stanislao, te agradezco. Te agradezco mucho por estar acá esta noche. Bueno, gracias a vos. No te hagas la gran Sánchez. Te mando un saludo grande. Abrazo. Abrazo grande. Ahí está Stanislao Bardach, referente de temas vinculados a la emocionalidad, un escritor prolífico, repleto de bestseller. Interesante. Noche